en Latinoamérica nuestras organizaciones son organizaciones de víctimas o de la comunidad. O sea, es muy común que colegas sean también sobrevivientes, ¿no? O seamos segunda generación o familia. Entonces hay cierta identificación en general, tradicionalmente en nuestra ONG, de identificarse con la comunidad. Hay una comunidad de víctimas que tenemos también lazos o experiencias personales o familiares o generacionales con la... Era difícil, claro, cuando un terapeuta es víctima, ¿no? Nosotros desarrollamos esta idea de los terapeutas heridos, como la herida también puede ser un valor para dedicarse a esto, para trabajar en esto, para ayudar a otros a salir adelante después de la tortura, ¿no? Entonces esa es una reflexión, cómo podemos entender que nuestras organizaciones también están formadas por la comunidad de víctimas o personas que pueden fácilmente identificarse también como alguien que sufrió una victimización, ¿no? La participación, nosotros siempre tratamos de entendernos, de reconocernos y de fomentar una participación en una comunidad donde los encuentros no son verticales, sino que muchas veces son guiados por víctimas expertas, ¿no? En cuanto a sus procesos, digamos, de recuperación de esos proyectos vitales, sí, dependiendo también de las capacidades con las que ya llegan. No llegan en cero, ni nosotros limitamos todas las capacidades. Entonces se trata también de ese proceso, identificamos las capacidades y fortalecemos lo que ya traen. Entonces, por ejemplo, en la gestión de proyectos, para la formulación de sus iniciativas productivas o sus iniciativas de organización, lo que nosotros hacemos es fortalecer esa capacidad que tienen para la formulación y gestión de sus proyectos. En ese sentido, entran a ser líderes en la gobernanza de sus organizaciones. Bueno, quien lo fundó, el doctor y la subdirectora, ambos sobrevivientes de tortura y de otras violaciones de derechos humanos contra ellos y de sus familiares. Yo creo que eso ha marcado fuertemente la mirada política de la organización, la credibilidad, el compromiso, no solamente de ellos, sino el tino, digamos, de a quienes contratan, quienes entramos. Por ejemplo, yo pasé años haciendo voluntariado porque me nació, cambió mi mirada cuando entré. Y a partir de mi entrada, digamos, hasta que fui contratada, pasó varios. Recuerdo que en alguna ocasión me preguntaron qué criterios utilizaba nuestro centro para elegir tan buenos profesionales, personas comprometidas. Yo creo que la claridad política, yo he visto al doctor sentarse al frente, aún con nosotros conociendo desde adentro, por ejemplo, que hay limitaciones de presupuesto. He visto que se han sentado posibles financiadores. Y él, con una claridad política, ha dicho, no, porque hay una mirada clara, de protección, de seguridad. Él nos ha enseñado tanto, que ha transformado a nosotros como personas nuestra manera de ver la vida. Y eso nos ha permitido también que otras personas que han sido sobrevivientes estén trabajando en nuestra organización, apoyando a personas, y hemos visto la diferencia de trato que hay cuando alguien ha sido sobreviviente, pero además ya tenía, como dicen, ¿verdad?, esas capacidades que ya las tenía. Y entonces es más bien, como decía, entender claro los límites, o el cuándo, o el cómo. No significa que se pueda en todos los escenarios con todas las personas sobrevivientes, pero que sí realmente cuando se hace esa elección correcta es una riqueza incalculable. Y les podría decir que yo no he sido víctima, pero la vida
y el trabajo que muestra y el compromiso nos ha hecho a nosotros desarrollar como empleados y dar la línea extra. De acá, a mí me parece que, o sea, la participación de las víctimas en la rehabilitación, lo voy a unir con la de acceso a la justicia, ¿no? Cuando en los procesos judiciales nos encontramos que la víctima, o sea, en el discurso podemos plantear muy fácil que la víctima es el centro, ¿no? Y la víctima está en el centro, pero la centralidad, por ejemplo, para los abogados y abogadas está en la prueba, y la víctima es vista únicamente como medio de prueba. Entonces es verdad que toca hacer un trabajo muy fuerte con abogados cuando es el sistema de justicia, con los forenses cuando son procesos de búsqueda, etcétera, en la idea de que entiendan que estos procesos son reparadores para las víctimas siempre y cuando puedan tomar decisiones sobre su vida. Y un proceso de justicia, un proceso de búsqueda de personas desaparecidas en una exhumación y demás, afecta y atenta a su vida, y ellos tienen que poder decidir sobre eso también. Y eso, que dicho así, pues en un minutito se logra, pueden ser años de trabajo para que abogados, forenses y demás entiendan que la centralidad nunca es un discurso, sino la centralidad se convierte o se tiene que convertir en hechos. Y es una cuestión también de poder, o sea, de que quien ostenta el poder, abogados, forenses, psicólogos y demás, tienen que aplazarlo o ponerlo a un lado para que la víctima pueda ejercer su poder decidiendo sobre su propia vida, ¿no? Yo creo que eso es un ejercicio que tenemos que estar ahí afrontándolo y planteando también las dificultades y el gran trabajo que supone la articulación y la coordinación con otros y otras, no solo entre psicólogos y psicólogas, sino con abogados, con forenses y demás, ¿no? Con otras disciplinas. Y eso en el día a día del trabajo lo tenemos. Y hay que reconocer que eso es un gran trabajo que muchas veces lo impulsamos desde el trabajo psicosocial y demás. Las víctimas han tenido un rol muy activo en el sentido de tomar las decisiones de cuál va a ser la mirada que vamos a dar a la defensa o a la estrategia jurídica, y se ha conversado con ellos los alcances y las implicancias que va a tener o lo difícil que va a ser tomar esa postura, por ejemplo, en determinados delitos, si vamos a ir por crímenes de lesa humanidad, lesiones, tortura, y que ellos entiendan qué es lo que hay que acreditar en cada uno de los casos, cosa que también puedan comprender el riesgo que tomamos en uno o en otro caso a tomar definición. La necesidad de ser lo más fiel a los hechos ocurridos, no por mala voluntad, sino a veces por un afán, ¿no?, de mostrar, de quedar presente lo que han vivido. Algunas víctimas a la hora de testimoniar quieren como darle como mayor fuerza, porque creen que eso va a tener mayor efecto, ¿no? Entonces ahí es bien importante todo el trabajo previo que se hace. Igualmente la información que se les da durante todo ese proceso de participación en procesos judiciales también es importante para la participación de ellos, ¿no? Porque lamentablemente todos los procedimientos judiciales tienen reglas y normas que si no se cumplen pueden traer abajo un proceso. Entonces la participación, creo, de los familiares, de las víctimas, va muy de la mano con darles esa información, prepararlos para lo que significa un proceso de justicia, igual que significa un proceso de exhumación. Ha pasado que a veces en un proceso de exhumación se recuperan restos y los familiares ya han ido con sus mantas porque quieren llevárselo para sepultarlo en sus comunidades, ¿no? Porque nadie les explicó que no puede ser eso, que tiene que pasar a un proceso en la morgue, que eso va a demorar, que eso no va a ser inmediato. Entonces la información tiene que ir muy de la mano con la participación, ¿no? Y también ahí de qué manera se hacen esas redes entre ellos mismos, porque pueden ser un excelente soporte para los familiares durante todo esto y las víctimas durante todo su proceso. Cómo también reciben la solidaridad y el apoyo de sus
con poblanos, como decimos, o sea, los miembros de su comunidad.